Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, valores y principios en la gestión de proyectos. Y para ello nos acompaña Juan Francisco Esquembre, que es de ADEN. Bienvenido, Juan Francisco. Hola Jackie, ¿cómo va? Y bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Es muy interesante este tema que vamos a abarcar con Francisco y que usted tiene mucha experiencia en ello de muchos años. El tema de la gestión de proyectos que es conocido como Project Management en inglés. Cuéntenos ese impacto que puede tener la gestión de proyectos en la atracción de inversión y desarrollos o también en los proyectos que pueden haber en cualquier empresa o en la parte pública o en cualquier aspecto de la vida también. Y a ver, mira, yo siempre digo que cuando uno se mete en esta profesión de gestión de proyectos, lo primero que tiene que entender es que es una profesión accidental, ¿no? Porque nadie viene del grado siendo gerente de proyectos, todos devenimos de diferentes profesiones y la vida te convierte en gerente de proyectos. Ahora, eh, si uno revisa lo que es demanda laboral a nivel de Headhunter, estos cazatalentos de nivel más gerencial, vas a ver que hoy la competencia transversal más demandada es la de gerencia de proyectos. ¿Y eso por qué? Porque el perfil del gerente de proyectos cada vez es más estratégico. Vos implementás la estrategia a través de los proyectos. Si vos hablas de estrategia y no hablas de proyectos, te quedás en la parte romántica de la estrategia. Y si hablas de proyectos y no hablas de estrategia, te quedas como sin sustento, ¿no? Entonces, proyectos tiene que ver, gestión de proyectos tiene que ver con una serie de buenas prácticas que logran que vos pongas con éxito en marcha un entregable, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? ¿Qué significa poner en marcha un entregable de manera exitosa? Y tiene que ver con que vos estás poniendo el entregable, sea un producto, un servicio, un resultado, poniendo foco en la entrega de valor que le generas a tu cliente, a tu usuario, poniendo foco en su satisfacción y poniendo foco en la importancia que tiene el proyecto en la organización, por el impacto de valor que tiene en la organización. Por eso estoy convencido que cuando uno habla de gerencia de proyectos, no hablamos de una metodología, sino de una serie de buenas prácticas que surgen de un proceso de gestión del conocimiento que deviene cuando vas a la práctica recién ahí en una metodología. Sí, y es muy interesante la gestión de proyectos porque se puede ir aplicando a diferentes áreas de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de construcción, se puede ir aplicando en la entrega de un apartamento o una torre de apartamentos, ¿verdad? Ahí entra en marcha la gestión de proyectos y vamos viendo si se cumple con la entrega o no, ¿verdad? O si se logra hacer exitoso el proyecto o no también. O si estamos hablando de una aplicación un ERP para una empresa, también es necesaria la gestión de proyectos, de poder ir cumpliendo con los tiempos, de tener ese ERP cuando se dijo que se iba a tener, ¿verdad? Ahora hablamos también de los valores y principios éticos, Juan Francisco, cómo estos pueden ayudar a que también se tenga un éxito en el proyecto y de que también logremos los objetivos de la empresa a través de esos valores y principios. Mira, en la visión tradicional de lo que era un proyecto exitoso, se decía que vos eras exitoso si de repente ponías en marcha el entregable, sea el producto, servicio o resultado que decíamos recién, pero cumpliendo ciertos objetivos de alcance, programa y costo. ¿Está bien? Si vos entregabas cumpliendo todo lo que te pedía de alcance, pero dentro de una restricción de presupuesto y dentro de una restricción de tiempo, se decía, has hecho una gerencia exitosa. Ahora, la pregunta es, si yo soy exitoso cumpliendo esto, ¿el fin justifica los medios? Y no. Entonces, siempre PMI ha tenido un código de ética profesional que nos rige a todos los que estamos en esta gestión, que tenía que ver con cuatro valores fundamentales. Vos tenías que lograr el éxito, pero con responsabilidad, tenías que lograr el éxito con respeto, tenías que lograr el éxito con imparcialidad, a veces también lo llaman equidad, tenías que lograr el éxito con honestidad.
¿Está bien? Cuando uno hablaba de este valor de responsabilidad, es un valor que hacía referencia a una conducta responsable, valga la redundancia, por parte de este director de proyecto, pero también por parte del equipo. Era un valor que estaba muy asociado a esto de hacerte cargo por lo que decidís. Tomás una decisión, hacerte cargo de las consecuencias. Eso era un poquito la responsabilidad así a grosso modo. El otro valor de respeto tenía que ver con esto de demostrar que mostrás consideración, primero por vos, pero también por los demás, stakeholder, parte del equipo, y por todos los recursos que te son compartidos para poner en marcha el entregable. Después el valor de la imparcialidad, y como te decía más temprano, que también se lo denomina como equidad, tenía que ver con este deber de tomar decisiones y de actuar de manera imparcial y objetiva. Eh, Tenía que ver con esto de ser transparente en cómo vos tomabas decisiones, en cómo decidías. Y el último, el de honestidad, es un valor que tiene que ver con actuar con sinceridad. Eh, Cuando vos comunicás, comunicá con sinceridad. Pero no solamente cuando comunicás, sino cuando actuás, que actúes con sinceridad. Eran los cuatro valores que siempre han guiado la gerencia de proyectos. Sí, totalmente de acuerdo. Y es muy interesante entonces esos cuatro valores y los principios que ha apoyado PMI, que es el Instituto de Project Management Institute, ¿verdad? De que ayuda a esa estandarización, esas buenas prácticas de la gestión de proyectos. Entonces, ese rol que él tiene apoya a enriquecer más la gestión de proyectos, es correcto, a nivel mundial. Totalmente, mira, por ahí mucha gente habla de la metodología del PMI y PMI no es una metodología. Yo siempre digo, a vos, Jackie, te pregunto, vamos a cambiar el rol. Ahora yo pregunto y vos respondés. ¿Has pintado alguna vez alguna pared? Sí. Sí. Vamos a suponer que yo nunca he pintado una pared. ¿Cuál sería tu primera recomendación para que yo lo haga más o menos bien? Suponiendo que ya tengo las pinturas y todos los elementos, para no manchar todo. ¿Qué me dirías vos? Cubrir el suelo, cubrir otras paredes Cubrir y el a suelo. poner Listo. otros colores, Bueno, vamos a una sola, cubrir el suelo. ¿Eso por qué lo sabes? ¿Porque vos ya manchaste o porque te lo dijeron? por experiencia. Por experiencia. Entonces, cuando vos pintás la primera vez, vos manchaste todo el piso y dijiste, hay una relación de causa-efecto. Si no tapo el piso, lo mancho. ¿Qué dijiste? Voy a tapar el piso. Y te viste que no manchabas el piso. Ahí sacaste una lección aprendida que se llama. Entonces, si yo nunca he pintado, me pasás a mí esa lección aprendida y me decís, mirá, Juan Francisco, pone algo en el piso. Y yo lo puse y dije, mirá, lo que me dijo Jackie es bueno. Y de repente yo se lo recomiendo a un amigo y lo hace y también le va bien. Entonces, tu lección aprendida de poner algo en el piso para no manchar, si la replicamos y es exitosa, se transforma en una buena práctica. Estoy seguro que si los dos llamáramos ahora a un pintor que se gana la vida pintando, como esta, tendría infinidad de buenas prácticas que son del que trabaja profesionalmente en pintura. ¿Está bien? Ahora, nosotros podríamos agarrar un librito, un cuaderno y anotarlas a todas y tenerlas todas ahí. Y las podríamos publicar y compartirlas con gente que de repente va a empezar a pintar paredes. No significa que vaya a ser exitoso, pero hay un compendio de buenas prácticas que si lo hace, es más probable que sea exitoso. Eso hace PMI. PMI recolecta buenas prácticas, esto es, lecciones aprendidas que fueron replicadas y fueron exitosas, de gente que hace proyectos y las publica. Entonces, lo que PMI te comparte son una serie de buenas prácticas que si las haces,
es más probable que te vaya bien. Después, cuando vos las tomás esas buenas prácticas y lo aplicás a tu realidad, las adaptás a tu realidad, aparece la metodología. Entonces, como decías muy bien recién, Jackie, creo que esa es la gran contribución que hace PMI a esta profesión de gerencia de proyectos, acercarnos a buenas prácticas para ser más profesionales en una profesión que no se estudia en el grado, ¿no? Y que todos caemos por el devenir de la vida. Yo soy economista y terminé en gerencia de proyectos, ¿se ve? Entonces, ese es un poquito el aporte grande que hace PMI. Sí, yo creo que todos en la vida necesitan el tema de gestión de proyectos porque lo vamos a ir aplicando ya sea que abrimos una empresa o en la vida o en alguna inversión que vayamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que tener estos conocimientos que nos ayuden a tener la mejor medición de un proyecto, ¿verdad? Y qué bueno que PMI está aportando esas experiencias y esas lecciones aprendidas a poder mejorar los procesos. Vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando con Juan Francisco sobre la gestión de proyectos y cómo esto se puede ir aplicando de diferentes maneras, que también existe un instituto de gestión de proyectos que es el PMI, ¿verdad? Y cómo ellos dan esas lecciones aprendidas. Ahora vemos, Juan Francisco, de que el tema de los principios que sean más ágiles y flexibles, la gestión de proyectos, ¿qué puede implicar en la gestión de proyectos actuales? Mira, como me preguntabas anteriormente y decíamos rápidamente esto de las formas de trabajar, ¿no? Vos cuando te pones frente a un proyecto, lo primero que te dicen es, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Entonces, una vez que vos identificás el qué querés, empezás a discutir el cómo lo voy a hacer. Y ahí aparecen ciertas técnicas y herramientas. Y una vez que vos sabes el cómo lo vas a hacer, te preguntás, ¿y con qué lo voy a hacer? Y aparecen los recursos. ¿Está bien? Entonces, si te fijas, hay como la definición de un proceso acá. Porque en la gerencia de proyectos, ¿qué hacemos? Demandamos estos recursos y a través de un proceso donde vos mezclas ciertas técnicas y herramientas, una forma de trabajar, generas un entregable. ¿Está bien? Sea un producto, un servicio, un resultado indistinto. Ahora, en estas formas de trabajar, tradicionalmente se lo ha hecho de forma predictiva. ¿Qué significa trabajar de forma predictiva? Que el foco o la base del éxito lo tenés en un plan muy bien definido. ¿Está bien? Y la garantía del éxito lo tenés en un seguimiento y control de ese plan. Pero vos podés planificar en detalle porque conoces a cada mente qué querés hacer, ¿correcto? Y los requerimientos de eso que querés hacer son muy estables. Pero, ¿qué pasa cuando viene un cliente y te dice, mira, quiero, no sé, la mejor torta de chocolate del mundo? ¿Cuál es la mejor torta de chocolate del mundo? ¿Qué pasa cuando vos tenés un cliente que te plantea una visión de lo que quiere, pero no sabe acabadamente qué es lo que quiere? En esa circunstancia, vos tenés que ir descubriéndolo gradualmente. Técnicamente, vos vas avanzando en pequeñas iteraciones. Entonces, esta forma de trabajar, de descubrir cuál es la visión, qué es lo que quiere, y ir haciéndolo de forma iterativa e incremental, es lo que se llama gestión ágil o gestión adaptativa, que es otra forma de trabajar y muy importante. ¿Está bien? Entonces, siempre se habla que tenés en gerencia de proyectos diferentes formas de trabajar. Están los marcos predictivos, con un paradigma que me atrevo a decir que es de baja frecuencia de entrega y bajo grado de cambio, porque la entrega la haces al final y donde los cambios pueden haber, pero son mínimos. Y hay otra forma de trabajar que es la gestión ágil o la gestión adaptativa, con un paradigma totalmente diferente, con alta frecuencia de entrega y alto grado de cambio. Hay que ir descubriéndolo gradualmente. Hoy en día, yo me atrevería a decir que la forma de trabajar no pasa por escoger uno u otro. Empezamos a hablar de una forma de trabajar híbrida. Ahora, el híbrida no es
una gestión mixta, una gestión donde decís yo mezclo parte de predictivo y parte de atractivo y veo, no, el híbrido, desde mi punto de vista, está evolucionando hacia un marco propio, tomando las herramientas de la caja de herramientas que te provee PMI, que mejor se adapten al contexto entregable y naturaleza del entregable que tenés que generar. Y creo que por ahí viene la gran tendencia de gerencia de proyectos y por ahí viene el nuevo perfil de los gerentes de proyectos. Más allá de ser un perfil cada vez más estratégico, por lo que decíamos al principio de implementar la estrategia, tiene que ser un perfil que sepa capturar o tomar de la caja de herramientas aquellas herramientas que mejor le van a servir para poner en marcha el proyecto. Yo creo que esta gestión híbrida se va a ver muy reforzada en la nueva versión del estándar, del PMBOK 8, ¿no es cierto? Que es el próximo en salir, y ese proyecto. Interesante y qué bueno que se van haciendo actualizaciones, ¿verdad? De cómo esas buenas prácticas se pueden ir aplicando y ese nuevo perfil del gestor de proyectos. Y hablando del gestor de proyectos y sus herramientas, qué recomiendan como herramientas para una mejor gestión de proyectos? Tal vez yo conocía el CPM PERT, pero estoy segura que está desactualizado y tal vez hay otras mejores ahora. No, mira, para tu sorpresa no está desactualizado, pero, pero no todos los proyectos lo necesitan. Ahí está el secreto. O sea, hay proyectos que siguen usando el PERT, ¿no es cierto? Hay proyectos que siguen usando una ruta crítica, hay proyectos que siguen marcando ese sendero más largo. Eso da mucho en predictivo. De hecho, cuando vos pedís una imagen a cualquiera, decir, a ver, dame una imagen en proyecto, ¿cuál es la primera que se te viene? Y generalmente la primera que se te viene es un GAN, como si todos los proyectos tuvieran un GAN, ¿no es cierto? Todos los proyectos pudieran tener una ruta crítica y no va por ahí, hay proyectos que no. En la gestión adaptativa no vas a plantear un GAN, por ejemplo. Sí vas a tener un cronograma, una calendarización, pero no es un GAN. Entonces, eh, no hay herramientas que se desactualicen. Si es correcto que las herramientas se van actualizando frecuentemente. PMI va como actualizando sus herramientas constantemente, te diría, pero cada 4 años en promedio se preocupa de publicar un estándar nuevo. Simplemente porque el estándar es un documento vivo. Las herramientas que utilizamos van cambiando constantemente. Hoy no podríamos, por ejemplo, dejar de hablar de la inteligencia artificial en la gerencia de proyectos. Una herramienta que quizás, y la defino como herramienta, ¿no? No estaba anteriormente y hoy es parte del día a día. Entonces, como te decía antes, creo que el desafío es decir qué herramientas utilizo en función del tipo de proyecto y no pensar que porque en el pasado usé tal herramienta y me sirvió, hoy la voy a usar y me va a servir. Quizás cambió el contexto, cambió la naturaleza, cambió lo que cambió y bueno, hay que cambiar la herramienta. Sí, entonces depende en qué posición estamos o en qué sector estamos, así es como vamos a usar ciertas herramientas que necesitemos, ¿verdad? Y entonces vemos de que la Exactamente. gestión de proyectos tiene muchos beneficios para las empresas, que les puede ayudar a cumplir objetivos en tiempos que ellos están estableciendo, en el uso eficiente de los recursos, en poder lograr todo lo que se están proponiendo, ¿verdad? Y poder gestionar todo este equipo de trabajo para lograr esos objetivos. Y vemos, Juan Francisco, de que también la gestión de proyectos puede tener retos. ¿Cuáles pueden afrontar un gestor de proyecto al estar frente a un proyecto que tiene que ver? ¿Qué retos afronta él? Mira, los retos son muchos. Siempre, cada vez que vas a enfrentar un proyecto, y más si es importante, tenés un montón de retos. Eh, en la gestión predictiva había dos elementos que estaban siempre presentes, que eran los factores ambientales de la organización y los activos de los procesos de organización. ¿Qué es cada uno? Factores ambientales, para hacer una imagen gráfica, pensarlo como una mochila. Es cuando vos llegás a una organización viniendo de otra y te encontrás con un tema cultural de gestionar totalmente diferente. Esa es la mochila.
es la que vos te colgás a la espalda, será más pesada o más liviana, pero es lo que te puede llegar a condicionar en la forma en que vas a gerenciar los proyectos. Superar a veces temas culturales es un reto fundamental. Tienes que adaptarte ahí. Pero después hay otro reto también que tiene que ver con decir, bueno, ¿qué es esto del activo del proceso? Es como si fuera la rueda. O sea, si la rueda ya está inventada, no tenés que volver a inventar la rueda. ¿Qué haces? Tomás la que está y la mejorás. ¿Está bien? Ese es el activo del proceso. Entonces, creo que también es un reto el saber identificar qué activos ya tenés en la organización. Pero acá viene un punto fundamental. Todos sabemos y decimos que el activo más importante de toda organización es el conocimiento del recurso humano. Creo que acá todos tenemos un reto que es grandísimo. Es que es lo que menos gestionamos. Entonces, no gestionamos los activos del proceso, no gestionamos las lecciones aprendidas. Y cuando se nos van los recursos, se nos va el conocimiento. Creo que hay un gran reto ahí para todos los gerentes de proyectos de buscar esos momentos de reflexión para tratar de generar un proyecto exitoso. Después, por supuesto, hay un montón de retos en cuanto a gestión del cronograma, a gestión del presupuesto, a gestión de los riesgos, a gestión de las comunicaciones, a gestión de las adquisiciones, a gestión de la calidad, en fin, retos nos podríamos cansar, pero creo que yo arrancaría tratando de solucionar esos dos primeros que te dije como un elemento de valor para tu gestión. Sí, interesantes esos retos que nos ha dicho y me encanta lo que dice del recurso humano. ¿Cómo podemos hacer para documentar todo ese know-how que tienen y cuando se vaya ese recurso humano, pues que no se vaya también todo ese conocimiento y nos provoque atrasos de años, ¿verdad? En donde podamos tener, y primero que todo también poder hacer de que el recurso humano se quiera quedar en la empresa, pero si ya se quiere ir y no se puede hacer nada más, pues tener esa documentación de todo ese know-how. Ahora, Juan Francisco. En el tema de la gestión de proyectos en el sector público, yo creo que si el sector público lo estableciera como una norma, creo que se darían menos corrupción o también se lograrían proyectos en los tiempos que se han planificado o que también se haría un mejor uso de los recursos. ¿Cómo podemos ir aplicando esa gestión de proyectos y para que tenga ese impacto positivo también en Guatemala? Mira, yo soy convencido que las buenas prácticas de gerencia de proyectos no son exclusivas del sector privado, ¿no? Son proyectos privados y públicos. Lo que tiene el sector público es que tiene características culturales diferentes al sector privado. Entonces, creo que es fundamental entender, como te decía antes, el factor ambiental del sector privado para saber de qué manera vas a utilizar las herramientas de gerencia de proyectos. Yo te doy un ejemplo. Yo trabajo, vivo en Mendoza, en Argentina, y en Mendoza hay un municipio que viene hace rato trabajando, tratando de implementar buenas prácticas de gerencia de proyectos. Claro, está de a poquito cambiando la cultura del trabajo. Y los cambios culturales no son de un año para el otro, no son de corto plazo. Es un proceso constante que va más allá inclusive de los tiempos de gestión que tienen los que están en la dirección. Y este municipio, este departamento, allá en Argentina, un municipio es como una subdivisión política dentro de la provincia, ¿cierto? Viene trabajando y con resultados cada vez más interesantes. No han llegado a donde tenían que llegar, pero están en el camino, que es lo importante. Entonces, cuando yo he hablado con el intendente, que es la autoridad máxima del municipio, él siempre, ¿qué es lo que plantea? Dice, cuando yo me vaya, quiero que haya ciertos elementos culturales de trabajo que sean independientes de la persona que esté al mando. Totalmente Yo de acá, acuerdo. Y se lo- demuestra mucha buena voluntad por parte de la persona de Mendoza en Argentina, en donde aunque sean cambios pequeños, ya se está haciendo, ya va en movimiento y al que vaya a llegar, pues ya tiene un estándar de qué es lo que tiene que ir cumpliendo. y les decía, entonces, yo creo que acá en Guatemala, para cerrar tu pregunta, hay una oportunidad y grande, pero yo creo que hay una oportunidad grande
tanto en el sector privado como público. Mira, te doy un dato nada más. Yo hace tiempo atrás, cuando hice el doctorado, me di lo que es madurez organizacional en dirección de proyectos. En una escala aceptada, estándar internacional, que va de 1 a 5, siendo 1 bajo y 5 muy alto, el promedio de las organizaciones de habla hispana dieron 2. O sea, bajito. Ahora lo vamos a volver a medir. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de mejora muy importante. ¿Está bien? Y en el sector público no es excepción también. Y esto se aplica al sector público. A ver, pasa con todas las cosas. Lo que tiene que ocurrir es un tema de actitud y aptitud, de voluntad política para decir, mira, vamos a apostarle a estas buenas prácticas para cambiar la cultura en nuestras formas de trabajar. Después, ¿no es cierto? Está el tema de si mejora o no el tema de corrupción, de la ética, que por supuesto PMI eso lo sigue muy, muy de cerca. Totalmente de acuerdo. Aptitud, actitud y esa voluntad para poder cambiar un país y que las personas que están en el sector público tengan amor por su país de hacer esos cambios. Muchas gracias, Juan Francisco, por habernos acompañado en inversión y desarrollo, por habernos compartido todos los conocimientos que nos trae desde Argentina. No, gracias a vos, Jackie, y bueno, y por la oportunidad por intercambiar estas ideas. Y bueno, seguiremos, si Dios quiere, visitando a este lindo país, al país de la eterna primavera. ¿Eh? Así es. Y a Saludos. ustedes, amigos, Chao, nos vemos chao. la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy.